Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Antonia Cos. Yo soy originaria de el estado de Guanajuato, de un pueblito que se llama Iramuco. El nombre de Iramuco significa pueblo escondido. Entonces, ahí soy la novena de 9 hijos que tuvieron mis papás. Soy la 9. Yo crecí en la iglesia católica. Me recuerda mi infancia de que yo los domingos me mandaban a la doctrina, empecé a conocer a Dios, porque pues en el catecismo ustedes saben que siempre nos dicen, ¿en dónde está Dios? No, pues que Dios está en todo lugar. Y ahí fue cuando mi infancia empecé a conocer a Dios. Después de mi infancia llegué a la adolescencia y mis padres eran unas personas bien rectas, bien organizadas en el hogar. Tuve una experiencia muy bonita con mis papás. Como era la más chica, pues se puede decir que era la consentida. Entonces, pues crecí en una casa humilde, pero gracias a Dios, pues con educación de humilde. Así fue como crecí. Me casé a los 17 años, tuve 7 hijos y mi vida fue muy difícil. Mi vida fue muy difícil porque después de 3 años, este, me quedé sola. A los 3 años ya tenía yo 3 hijas, 3 niñas chiquitas seguiditas, y estaba embarazada de 2 meses de la cuarta niña que tengo. Entonces, mi vida de ahí fue muy difícil y fue donde empecé a conocer más a Dios lo empecé a conocer. Pero como estaba yo, fui criada en una iglesia católica. Yo conocí a Dios, pero a un Dios de bulto, hecho de manos de hombre, un Dios del cual uno va a la iglesia, el que tú le pides, pero no escucha, no escucha. Ahora lo entiendo, porque antes pues yo iba a rezar, porque no sabía ni orar. Entonces, después de ahí fui creciendo a mis hijos, prácticamente yo luché y saqué a mis 7 hijos adelante. Después de ahí, el padre de mis hijos les arregló la residencia, me la arregló a mí, llegamos a este país, pero después de 5 o 6 años que llegué yo a este país, me divorcié y empecé a trabajar aquí después de los 3 meses que llegué aquí a Estados Unidos. Empecé a trabajar en restaurantes, en tiendas mexicanas. Gracias a Dios, pues por Dios fue que tuve buenos trabajos porque y buenos patrones y pues siempre me dejaban como manager. Entonces, empecé a conocer a Dios y esta iglesia adventista por medio de un hombre que se llama Sacramento Hernández. Él me conoció, yo en ese tiempo ya estaba divorciada. Él me conoció, me empezó a conocer en una tienda que se llamaba El Sol. Yo trabajaba ahí como cocinera, en la cocina. Entonces, pues empezamos primero a conocernos como, pues usted de dónde es, no, pues que yo soy de Guanajuato, no, pues que yo soy también de allá. Después empezamos a dialogar y a conocernos más a fondo hasta el hecho de llegar a tener una relación como un noviazgo. Pero para entonces ya mis hijas, las 4 mayores, ya se me habían casado. Nada más tenía los últimos 3 hombres, que eran después de 5 años, después de la cuarta mujer que yo tuve 7 hijos. Y pues él me empezó a decir que pues que quería tener una relación conmigo y empezamos a conocernos más. Recuerdo que una vez me invitó a una nieve que según supuestamente a una nievería que se llama La Michoacana. Yo conocí a La Michoacana, que está aquí por la Singleton,
y quedaba cerca de donde yo vivo, a 20 minutos, a 15. Pero después él me llevó hasta Gainesville. Pero para eso yo llegué de mi trabajo un domingo y todavía tenía dos hijos solteros con los que yo vivía y les dije, hijos, ¿cómo ven? Conocí a un señor y me invitó a una nieve. Entonces, uno de mis hijos tenía 14 años y el otro tenía 18. Uno se llama Antonio y el otro se llama Pedro y el mayor se llama Diego, pero ya se me había casado. Entonces me dice, pues vaya mamá, vaya. Entonces ese día, yo les pedía permiso a mis hijos como que si yo hubiera sido una muchacha, a pesar de que ya tenía como 30 años de haber sido casada, pero pues no hubo mucha convivencia con el padre de mis hijos. Prácticamente yo los saqué adelante a ellos sola. Y pues así empecé a conocer a Sacramento. Pasado ya de como de más de un año, porque duramos como 8 meses conociéndonos en la tienda donde yo trabajaba, y después de un año él me pidió que si yo, que qué pensamientos tenía, que pues él también quería entrar en una relación conmigo, y yo accedí, pero le dije que pues para poder tomar esa decisión, él tenía que hablar con mis hijos y prácticamente él fue y como que pidió mi mano, habló con cada de uno, habló, yo junté a los tres hijos y a mi hija en ese tiempo estaba recién divorciada, se llama Samantha, la hija mayor, tiene 40 años ahorita. Entonces le dije pues que sí, quería yo también estar en esa relación. Y él fue y pidió mi mano con mis hijos. Cada uno le dio una versión, que era lo que querían para su mamá. Y llegamos al grado de que pues decidimos juntarnos. Pero cuando yo estaba trabajando en esa tienda, él llegaba siempre los sábados y llegaba siempre de corbata. Y decía, bueno, este señor en dónde trabajará, que siempre llega los sábados así, bien vestido y así. Y le decía yo, ¿y usted dónde trabaja, don Sacramento? No, dice, yo los sábados no trabajo, dice, vengo de mi iglesia. Y por medio de él, cuando ya lo empecé, se puede decir, a noviar con él, me empezaba a decir que, pues que me invitaba a la iglesia. Dice, ¿qué le parece? Dice, yo la invito a mi iglesia. Sí fui, porque ustedes saben que en estas tiendas uno trabaja hasta los domingos y los fines de semana también los sábados. Entonces, había días que yo tenía la oportunidad de pedir permiso, un sábado, y luego hasta el otro cuarto sábado, en el transcurso de que nos estuvimos conociendo. Fui como unas 6 veces como invitada a la iglesia adventista, pero él nunca me enseñó de la palabra de Dios ni me hablaba mucho. Yo empecé a ir como invitada, pero me empezó a gustar y después me metí a la escuela sabática donde me explicaban más de la palabra de Dios y me empezó a gustar más y me empezó a gustar más y a interesarme más en conocer de la palabra de Dios. Me empezó a gustar más. Entonces, así fue como fui conociendo más a Jesús. Y así fue como me fui dando cuenta que aquí había conocido al verdadero Jesús vivo, porque yo conocía a un Jesús de bulto, al que yo le iba a pedir, a rezar. Y aquí me enseñé a orar y, y a conocer que Jesús está vivo y que es de carne y hueso como nosotros. Y que cualquier cosa que pidamos a Él nos lo puede conceder a través del Padre también. Entonces, más que nada, me enfoqué más en la palabra de Dios cuando tuve una triste experiencia con el hijo más chico que tengo, que se llama Pedro. Ahorita tiene 25 años. En ese tiempo tenía 14 años. Él empezó a andar primero en las drogas se puede decir, con una cosa leve hasta llegar a lo más fuerte. Entonces, yo me enfoqué más en la palabra de Dios
mi trabajo en aquel entonces era a las 3 de la mañana, pero yo todos los días hablaba con mi Padre Dios y le pedía que me ayudara a sacar a mi hijo de las drogas en donde andaba, porque es muy difícil. En el lapso de esos 4 años que tuve esa mala experiencia con él, anduve en cortes juveniles, le daban arresto domiciliario, yo lo acompañaba con Sacramento a las cortes juveniles, en ese tiempo ya estábamos juntos. Yo miraba cómo lo esposaban y para mí era como arrancármelo del corazón. Yo me daba una tristeza porque los policías cuando, aunque sean cortes juveniles porque son menores de edad, los tratan como si fueran unos delincuentes, los peores delincuentes. A veces porque él violaba la ley de que no respetaba el ANCO monitor que traía, se me escapaba a veces en las noches, yo a veces no dormía por cuidar lo que no se me fuera a escapar, se me salía por la ventana, me hacía trucos y me ponía las almohadas y las tapaba como que si él hubiera sido el que estaba dormido ahí. Entonces, fue una lucha muy difícil, muy constante. A veces me lo encarcelaban por 3 meses, a veces por una semana, a veces por 3 días. Y cuando yo iba a la corte juvenil, yo miraba cuando salía él esposado y encadenado de los pies, vestido de anaranjado. Para mí fue muy doloroso y me enfoqué mucho en la palabra de Dios. En ese tiempo empecé yo a hacer un trato con Dios. Yo hice un trato con Dios que le iba a dedicar 20 minutos, que yo sé que 20 minutos es poco para el tiempo que se merece Jesús y mi Padre Dios que le dedicamos a Él. Pero como mi trabajo era a las 3 de la mañana, yo me levantaba a las 2:30 y le dedicaba 20 minutos para estudiar la Biblia, la escritura, la palabra de Dios. Y yo hice un trato con él de que él era el único que me podía ayudar a sacar a mi hijo de las drogas donde estaba. Entonces, por medio de los jueces que le daban las cortes, ellos y porque él tenía una abogada, tenía un juez cada vez de que iba, tenía un asistente, entonces yo lo tenía que llevar a citas que me daban psicológicas para que él pudiera salir de donde estaba. Entonces yo oré a Dios y allí mismo en las cortes me ayudaron para que él se metiera a un lugar donde se llamaba tridimensional. Yo allí por medio de una iglesia que no es adventista, me ayudaron a pagar cierta cantidad y nosotros daban nosotros $1,000 por mes y la otra cantidad la ponía por parte de la iglesia. Pero a lo que voy, hermanos, que gracias a Dios y gracias a Sacramento que conocí yo esta iglesia, le doy gracias a Dios y reconozco que Dios fue el único y es el único que nos puede ayudar en todos nuestros problemas, por más difíciles que estén. Y pues también los 7 hijos que tengo me decían, mamá, pero a los 3 años yo me bauticé, decidí bautizarme. Pero cuando yo tomé esta decisión de bautizarme, Sacramento ya no estaba conmigo. Él se había ido para México con la mamá de sus hijos. Entonces fue cuando yo me enfoqué más en la palabra de Dios y tuve muchas experiencias. Yo no manejaba en el highway, pero Sacramento se fue un viernes y yo tenía que manejar 45 minutos a mi trabajo. Entonces le pedí a Dios que me diera la oportunidad de que yo no era la que iba a llevar el volante, la que iba a llevar el volante era él. Y yo como que si yo hubiera sido, como que si yo hubiera ido hablando con el copiloto, yo le decía, yo sé que yo no voy sola, que tú me acompañas, Padre, que tú me acompañas y eres el que me vas a dar la oportunidad de llegar a mi trabajo. Y así fue como lo conocí. Y le doy gracias a Dios porque gracias a Dios todavía el trato que hice con Jesús fue de que si Él me ayudaba, porque yo ya no podía más,
Yo ya hasta había escrito una hoja donde me iba a quitar la vida porque yo estaba ya desesperada. Me iba a aventar del puente, porque decía yo, si yo choco yo no me voy a morir, pero si me aviento del puente, allí van a pasar otros carros y me van a triturar y allí me voy a acabar. Y acá no, acá a lo mejor quedo quebrada y ¿quién me va a ver? Y decía yo no, pero esa es la desesperación que yo sentía porque mi hijo andaba mal. Ahora le doy gracias a Dios que él salió de las drogas, se rehabilitó, salió a los 18 años y gracias a Dios él ya está bien. Ahorita tiene 25 años, es dueño de una compañía de plomería, pero hasta la fecha y hasta que Dios me mande llamar, yo le pedí a Dios y a Jesús que iba a hacer un trato con ellos y que si ellos me lograban ayudar a sacármelo, que yo ya no podía hacer nada, pero que en sus manos entregaba yo para que ellos me ayudaran, que el trato que iba a hacer con mi Padre Dios y con Jesús, que está vivo, era de que yo, hasta el día que Dios me mande llamar, hasta entonces es que voy a dejar de dar gracias por verme ayudado a sacarlo de donde está. Y también lo que más me fortaleció de ver estado en las manos de Dios fue una canción que yo era la que me consolaba y la que yo cantaba todos los días en la mañana y en mi corazón sentía paz, sentía, sentía paz y sentía una tranquilidad, pero siempre y cuando orando y dedicándole 20 minutos a leer y a estudiar la palabra de Dios. Y así fue como quiero cantarles un pedacito de la cual me ayudó también mucho. Yo lloraba. Una canción no es suficiente para agradecerte el sufrimiento de tu muerte por mis pecados. Mis sacrificios pagarían el precio de tu agonía. Y yo no tengo más que darte, pero aquí estoy. Toma mi vida. Esa es la por la cual yo le dediqué más tiempo a Dios y le doy gracias porque me dio la oportunidad de conocerlo más. Ahora sé que es un Dios vivo y que vive y reina en los cielos y estamos esperando primero Dios la segunda venida y yo me valoro que gracias a Dios lo conocí y que por Él estoy aquí. Y le doy gracias a mi Padre Dios. Y la iglesia esta metropolitana yo la conocí también, porque antes iba a otra, pero la conocí también por medio de Sacramento. Y me queda más cerca de la casa y gracias a Dios aquí me he acomodado, me siento tranquila, me siento con paz, me siento alegre y espero siempre llegar el sábado para estar en la casa de Dios.